Y ahora, buen momento para los que están emprendiendo o arriesgando, tratando de sacar adelante una startup, porque quien les va a hablar, la verdad que es un referente para esos. Y, por ejemplo, los que en su paso del mundo de la comunicación tradicional a digital buscaban los clasificados en el diario, conocerán a la Maula o habrán curioseado alguna vez buscando un auto, un inmueble. Bueno, Jorge de Bernardo es uno de sus fundadores, pasó por grandes empresas como eBay, ha fundado 7 startups, así que vale la pena escuchar. Y lo que nos va a tratar de resolver es, bueno, cómo la inteligencia artificial puede abrir nuevas oportunidades de negocio, así que te escuchamos muy atentamente. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presente a la organización. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Gracias por la invitación. Y esto recién cuando escuchaba la presentación cortita de lo que estuve haciendo, siento que en mi historia tuve la oportunidad de transicionar muchos cambios. Y en esto de transicionar cambios, siempre me llamó la atención y me pareció bastante interesante apalancar en ciertos puntos que me permitieran entender la realidad, abstraer un poquito. Y siempre soñé con una máquina del tiempo, ¿no? Una máquina del tiempo que me permitiera ir al futuro, tratar de anticipar y entender cuál era el próximo movimiento para ver qué se podía aportar ahí, ¿no? Pero de pronto me encontré con que la máquina del tiempo, tal vez la tenemos, y en el pasado ha funcionado muy bien. Es un poquito lo que le quiero empezar a contar sobre esto. ¿Alguien se acuerda esta foto? ¿A qué momento pertenece? ¿Qué pasó ese día? ¿Alguien recuerda? ¿Se anima a arriesgar? ¿No? Bueno, fue en noviembre del 2022, año en que empezamos a creer en la escaloneta, elijo creer, le ganamos a Polonia, pasamos a octavos de final y seguramente más de uno habrá extendido ese asado con el que se juntó con amigos y compartió un momento. Ese mismo día salió al mercado este producto que está súper conocido ahora y muy utilizado por un montón de gente, y pasó medio desapercibido dentro del fervor de lo que pasaba en Argentina, en ese momento de disfrute, de regocijo, pero la realidad es que en el mercado pasó algo de una magnitud bastante grande. A los 5 días del lanzamiento de este producto, 1 millón de personas ya lo estaban usando y actualmente hoy hay 400 millones de usuarios activos por semana que están usando esta plataforma. Esta medida, si sumamos otras tecnologías y empezamos a ver soluciones que están basadas sobre esta nueva plataforma, los números crecen exponencialmente. Arrancó el mismo día que nosotros pasamos, arrancó el público, ¿no? Ahí arrancó la gran difusión. Acá hay trabajos de científicos y de grandes empresas que han contribuido un montón a que esto llegara a buen puerto, pero desde ese día nunca paró. Nos empieza a romper el esquema de cómo pensamos los negocios y es algo que ya en la historia ha venido pasando. Hemos sido parte o hemos tenido que adaptarnos a un montón de invenciones que sin duda han generado incomodidad y que en la incomodidad ha tenido que uno adaptar su vida, su profesión, sus organizaciones. Sin duda es pensar en hacer negocios antes de la invención del automóvil, hubiera sido muy distinto a lo que pasó luego de la invención. Lo que pasa con esta era de cambios y de tecnología es que se van cambiando las magnitudes con las que se van desarrollando. Desde proyecciones de tiempo biológica, industriales, hasta locuras que estamos viviendo hoy por día. En este gráfico, perdón, no le dije, estamos viendo cuánto tiempo le llevó a cada una de estas tecnologías llegar a 100 millones de usuarios. Y lo que le tomó a la telefonía tradicional de cable 75 años, hoy a tecnologías que están operando sobre tangibles, intangibles, activos intangibles, como ChatGPT o como DeepSeek, le toma días. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, y hoy que se habla tanto de inteligencia artificial y demás, terminamos recayendo en una nueva moda, ¿qué va a pasar con esto? Hay mucho humo.
empezamos a preguntarnos qué pasa fuera de nuestras organizaciones. ¿Por qué me detengo acá? Porque las organizaciones internas, ya vamos a llegar, son el área de influencia donde nosotros podemos trabajar, podemos decidir, podemos monitorear. Lo que pasa en el contexto no lo podemos controlar. Cuando vamos a variables macro y empezamos a ver que esta tecnología, por el orden de impacto, está modificando el mundo, lo está modificando en un montón de planos, en lo económico, países que están viendo la carrera de cómo empiezan a construir un PBI con toda esta tecnología, términos legales, regulatorios, qué va a pasar con la privacidad, qué pasa con el copyright, ecológico, altos consumos de energía, cómo cambia la matriz de commodity de los países. Y cada uno de estos puntos definen fuerzas exteriores a la organización que nos empiezan a modificar el lugar donde nosotros operamos. Y a su vez lugares en los cuales no tenemos un grado alto de influencia. Algunas empresas lo logran, pueden armar esa agenda de no mercado, pero es un lugar de bastante desafío. Cuando achico ese zoom y me meto en el mercado, empiezo a ver este lugar donde están mis competidores, donde están mis proveedores, donde está el mercado laboral de donde voy a contratar gente. Empiezo a ver que en este lugar también tengo agentes de decisión que están cambiando la forma en que operan y la forma en la que ofrecen sus propuestas de valor. Recién justo en la charla con Sukhotvitsky, él hablaba sobre la eficiencia, hablaba sobre la necesidad de manejar la demanda. Y en realidad lo que nos está trayendo a consideración es decir, en el mercado van a pasar un montón de cosas nuevas, muchas están pasando. Está en nosotros poder lograr esa competitividad que necesitamos para poder ser eficientes y para poder permanecer en ese mercado. Es decir, podemos pensar en hacer eficiencia interna, podemos pensar en mejorar nuestra propuesta de valor, podemos pensar en hacer crecimiento, en generar disrupción, pero todo lo que pase dentro de este mercado va a estar con otras fuerzas, que son las fuerzas que nos permiten, que condicionan a que nosotros no crezcamos libremente, a que podamos ocupar todo ese market share. Y no es algo que me tienen que creer a mí o entender de que esto de la AI es lo último y lo va a revolucionar. Este gráfico, que tuve oportunidad de aprenderlo con el análisis con Roberto Basolo, habla de la evolución de la bolsa, del índice de bolsa, uno de los más importantes del mundo, el Standard & Poor's 500. Las empresas con más capitalización bursátil dentro de la bolsa americana. Lo que van a ver ustedes ahí en la evolución, que hay empresas que han ocupado las posiciones a lo largo del tiempo y que ninguna pudo mantener su posición dominante por tiempo indeterminado. Cuando hablamos de grandes empresas como IBM, General Electric y demás, empezamos a ver cómo se empiezan a esfumar o cómo cambian el posicionamiento que tienen bursátil. Eso en realidad responde a momentos de la historia donde se empiezan a dar todos estos fenómenos. ¿Qué pasa con la macro? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Por dónde pasa el momentum que se llama, que es la conjunción de un montón de factores que están ajenos a nuestra organización? Y desde ese lugar donde decís, si las grandes empresas no han logrado tener dominancia completa del mercado por tiempo indefinido, y hemos visto grandes compañías, ¿quién nos hace creer, o cómo podemos llegar a creer, que dentro de nuestras organizaciones, operando en mercados altamente volátiles, como estamos, nos podemos garantizar un posicionamiento estratégico a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, atando todo esto, compartir un poquito que la inteligencia artificial viene a traer dentro de la historia de la evolución de la tecnología una nueva tecnología, pero con un impacto o con un grado, un nivel de difusión muchísimo más alto. Lo que tal vez nos permitía en otras innovaciones tomarnos un tiempo mucho mayor para poder acomodarnos, hoy nos está exigiendo otro tiempo. Y en realidad las empresas, más allá de la propuesta de valor que ofrecen, cómo lo generan, qué características, qué valores diferenciales tienen, está condicionada por el contexto. El contexto en el que operan, hay fuerzas que no las pueden decidir ustedes puerta adentro, sí pueden monitorearla, sí pueden tomar decisiones internas y analizar qué pasa con todo esto. La inteligencia artificial que recién se habló
comparto el concepto. Cerebro, a mí me gusta verlo como cerebros digitales, aprenden y resuelven, pero me gustaría detenerme en inteligencia artificial generativa, que es la que dio gran destape a lo que es AI. Y hasta donde veníamos trabajando, y se había trabajado duro y mucho con estadística, matemática, un montón de cosas, era entender patrones, proyectar, regresiones, clasificar, términos mucho de la matemática, pero esta inteligencia artificial creativa viene con un concepto multimodal y con un gran concepto de creación. Tiene capacidad de crear cosas que hoy no existen. Entonces, cuando le preguntan algo, en base a un montón de entrenamientos, genera un nuevo resultado, pero no es un resultado lineal de algo que tiene entrenado, sino es la incidencia de un montón de datos para generar lo nuevo. Esta inteligencia artificial tiene capacidad de ser aprovechada y debe ser aprovechada por las organizaciones, en el cual acá le traje una pequeña matriz que se puede ampliar y que se puede trabajar muchísimo más, pero le traje algunos ejemplos de empresas que entendí que eran, busqué ejemplos de empresas americanas, para no generar conflicto con nadie. En definitiva, lo que ven ahí son casos de uso donde, por un lado, se trabaja lo que es la exploración, todo lo que es innovación, todo lo nuevo que pueden hacer, todo lo que tienen que animarse a probar, a chequear en el mercado. Algo que se está hablando mucho, no importa dónde estés, todo el mundo está hablando de eficiencia. La eficiencia es lo que se denomina la explotación, es lo que tengo, cómo lo logro rentabilizar, cómo logro hacerlo más barato, cómo logro aumentar cantidades. Los procesos pueden ser internos o externos. Ahí hay 4 ejemplos simples, como puede ser un asistente virtual de Amazon que te acompaña mientras estás haciendo la compra para ir charlando cosas del producto, como Kroger a través de un sistema avanzado permite hacer marketing donde se retroalimenta con los segmentos de clientes y lo que va comunicando. Walmart, como internamente trabaja un proyecto que le ayuda a reducir todo lo que es la administración interna de papeles y documentación, y hablando de una empresa con un orden de empleado tan alto, es una eficiencia operativa bastante grande. Y Nestlé, como logró reducir drásticamente tiempo, como recién veían en el ejemplo, cómo se logran reducir tiempos de innovación y demás. Los casos de uso para aplicar en el retail están disponibles y los entienden ustedes. Son ustedes los que entienden el campo de aplicación. La tecnología viene a contribuir, viene a aportar ideas de que hay formas distintas de resolver las cosas y que hay problemas que están más latentes de ser resueltos y otros no. Si bien estos 4 casos son americanos y abstractos, les quiero contar uno que es muy interesante, un proyecto en el que estoy colaborando, se llama DeYapa. DeYapa es un proyecto que viene con el concepto, si lo escuchan en un momento, AI First. Primero, inteligencia artificial. Primero, AI. ¿Qué significa? Que se están explorando modelos de negocio nuevos basados directamente en la tecnología que se está generando. Acá el proceso, ustedes van a ver 4 pasos. La idea es acercar beneficios económicos a los clientes, a los usuarios, por realizar la compra de determinados productos. DeYapa permite que las industrias se acerquen a los clientes finales y por cada producto que compran se lleven un cashback por ese producto. ¿Dónde está la inteligencia y el aprovechamiento de esta tecnología? Que se aproveche y se potencia la experiencia mixta del usuario entre lo físico y lo digital. El usuario va a seguir yendo a su supermercado de preferencia por las razones que crea conveniente, y una vez que realiza la compra de los productos, escaneando el ticket, empieza a correr un proceso que tiene varias etapas basadas en inteligencia artificial que permite reconocer los productos y otorgar los cashbacks. Prácticamente, y siguiendo en línea con lo que recién se hablaba en el otro panel de economía, es una plataforma que moviliza la demanda. Busca que los usuarios finales vayan al supermercado a comprar determinados productos sin importar a qué lugar vayan, y que las marcas puedan acercarle beneficios económicos directamente a la persona que lo compra. No a través de una cadena que puede ir licuando ese beneficio, sino realmente fidelizando, desarrollando segmentos
impulsando esa demanda. Al mismo tiempo se puede generar información real, a tiempo real, de dónde están esos usuarios, qué están comprando, cada cuánto van al supermercado, cuándo le voy a dar un impulso de venta, a qué segmento quiero desarrollar, etc. Y acá lo más importante es que esta tecnología y este producto no está pensado desde la inteligencia artificial, sino está pensado desde una realidad y conocimiento del retail, de una necesidad de poder hacer un marketing distinto, una necesidad de poder contar con datos a tiempo real, una posibilidad de lograr una herramienta de fidelización y un montón de cosas que fueron construidas con una conceptualización nueva. Pero para bajar un poquito todo esto, cuando escuchen hablar de inteligencia artificial, van a empezar a escuchar sobre que son buenos para detectar sentimientos, de que interpretan muy bien el texto, que son grandes clasificadores, etc. Pero en realidad lo que termina mandando, y acá quiero hacer mucho hincapié, es en el caso de uso y en la aplicación que ustedes le den al negocio. Si ustedes tienen un buen caso de uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, porque también se puede hacer mucho con automation, va a estar el servicio de la propuesta de valor, va a estar el servicio del propósito de la empresa. 3 puntos que me gustaría compartirles para que se lleven. Es lo que haría en un lugar, desde un lugar de tomar una decisión en una organización, ¿no? Primer punto, yo no les puedo pedir que se vayan a comprar un yate si no se animaron ni siquiera a subirse a una embarcación más chica, probar si les gusta la actividad y si sirve. Entonces la primera va muy relacionada a la experimentación. Esto es el método científico, no hay nada nuevo, es plantear una hipótesis de lo que quieren lograr y empezar a reunir evidencia dentro de la organización si se están acercando o no. Esta forma de trabajo a través de experimentos lo que permite es reducir tiempo y reducir costos. Mundo de incertidumbre, voy avanzando siempre y cuando genere evidencia. Mientras genero evidencia, me animo más. Proyectos chicos, tácticos con los equipos de trabajo es un buen lugar para empezar a generar esta conducta. Lo hablo desde un lugar de startup, ¿no? Lo hablo desde un lugar donde lo procedural, lo lento, lo burocrático, es un lugar de incomodidad y de molestia que en etapas tempranas de los proyectos directamente significa seguir en el mercado o no. El segundo, planificar. Me parece una base importante. Cada una de las organizaciones tiene una visión de cómo ve el futuro, un punto de partida de cómo estoy hoy y qué tengo que hacer para poder alcanzar ese lugar. Eso es lo que se llama de planificación estratégica, es decir, cómo llego al futuro sabiendo cuál es mi presente. Y estas fuerzas que vimos macro y micro deberían ser puntos importantes a charlar en ese momento de la planificación. No lo hablo solamente por inteligencia artificial, sino por todos los fenómenos que dentro de su organización ustedes crean que son tendenciosos a cambiarles la forma en la que están operando el negocio. Y al menos acá lo sabemos, lo podemos ahondar un poquito más, por más que no sea un lugar nuestro que nos pegue de lleno, la sociedad está cambiando, la legislación está cambiando, la economía se está incentivando en otros sectores, los cambios macro me lo están condicionando. Y tercero y final, en esta mesa de planificación y de experimentación, lo más fácil es tratar de traer a alguien que les ayude a entender el tema. Dentro de las organizaciones hay muchas estrategias, pueden capacitar a los equipos, pueden contratar gente nueva, pueden hacer consultorías, pueden hacer alianzas, pueden salir a hacer adquisiciones si el tamaño de la empresa se lo permite. Tienen muchas estrategias y seguramente van a tener gestión del cambio y van a tener un montón de cosas. Pero en el momento que estoy viendo que un futuro está teniendo tendencias muy fuertes en determinados sectores o bajo determinados escenarios, la pregunta es, cuando estás dentro de la toma de decisiones y mirás a los costados, es con quién estás teniendo esas conversaciones. Y eso es independiente de la inteligencia artificial. Hoy podrían estar, hay industriales con los cuales por ahí charlo y están mucho con la industria 4.0, robots, autónomos y otras cosas. Bueno, cuando te das vuelta, ¿con quién estás teniendo esa charla? Las organizaciones necesitan entender que esto está pasando fuera de sus organizaciones y
Y desde ese lugar tienen que interpretar qué está pasando para ver qué grado de incidencia y de acciones internas pueden llevar a cabo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.